hacer el plan de trabajo a futuro, ¿cierto? Para poder construir estos contenidos, que es como la tarea 2 que envió Denis, que envió María Clemencia, y Sandra está pues como en esa, no la ha terminado todavía. Entonces, bueno, si quieren, pues comencemos. De una. Listo. Voy a compartir entonces aquí pantalla. Listo. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, Sebas. Sí, sí. Que me la presentas como un video. Yo creo que aquí ya. Listo. Listo, por ahí yo creo que se ve mucho mejor. Bien, bueno, entonces, nada, ya estamos grabando, ¿cierto? Listo. Bien. Bueno, no, como la idea es que pueda quedar esta sesión del día de hoy grabada con la firme pues intención que lo que podamos hablar el día de hoy y discutir se convierta en un insumo para seguir elaborando todo el tema de los contenidos que ustedes tienen pensado para trabajar en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, con los diferentes objetivos pues, que se tracen en este proyecto y el objetivo, digamos, de esta primera presentación que ahora pues, se va a articular con un ejercicio un poco más práctico a la luz de sus proyectos, pues tiene como principal meta hablar el tema de ese concepto de lo lúdico o de la gamificación. Vamos a hablar un poco alrededor del juego, de cuáles son, digamos, esas ideas alrededor de la creación de contenidos pedagógicos y lúdicos, un poco en el marco también de lo que es el laboratorio, ¿cierto? De lo que plantea en inicio el laboratorio, el tema de lo lúdico. Entonces, les voy a enseñar primero pues un video que nos va a hablar de algunos conceptos, algunas ideas que están allí presentes alrededor de lo que es el Jugar es la primera estrategia cognitiva del ser humano y como tal una herramienta increíble para explicar y entender el mundo. El juego es un lugar de negociaciones. Sebas se paró. Sí, sí, ya miro. Yo creo que es el internet. Espera. Voy a resolverlo de otra manera. Y aquí a ponerlo aquí directamente desde... Jugar es la primera estrategia cognitiva del ser humano y como tal una herramienta increíble para explicar y entender el mundo. El juego es un lugar de negociaciones permanentes del orden de las cosas.
Es una actividad libre, separada, improductiva, incierta, reglamentada y ficticia. El juego es un lugar donde se interactúa, se media con el otro y por ende emergen de allí significados. A partir de esa interacción se crean sentidos en conjunto. Jugar para crear sentidos. Jugar nos permite entender mejor el funcionamiento de los sistemas a través de la exploración y la experimentación. El juego y las estrategias lúdicas o de gamificación nos permiten aplicar los principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje, con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de nuestros estudiantes. Bueno, bien, perfecto. ¿Vieron ahí el video? ¿Se mostró bien? ¿Sí? Sí, se vio bien. Listo. Bueno, entonces con ese video quería iniciar, ya que allí se enuncian algunas ideas que son claves para la construcción de estos contenidos pedagógicos que tengan esta condición de lo lúdico, ¿cierto? De lo gamificado, del juego, de lo creativo, de lo motivante también que está como alrededor de este concepto de juego y entender, digamos, en primera instancia esa idea que esboza, digamos, el video que relaciona el juego con un escenario de negociación, ¿cierto? Como un espacio en el cual se trabaja de manera colaborativa, un espacio, un escenario que se crea alrededor del juego donde se negocia con el otro, donde se establecen reglas, normas, pautas de funcionamiento y que permite, digamos, como bien lo indica también el video, un escenario para poder aprender, ¿cierto? En esa manera en que se negocia, en que se comunica con el otro, pueden emerger significados que sean pues susceptibles de aprendizaje, ¿cierto? De posibles aprendizajes a partir de esas negociaciones. Lo que genera, digamos, en ese caso y en ese sentido, pues el juego es un espacio de interacción, ¿cierto? De comunicación permanente con el otro y de negociación del orden de las cosas. Por eso, y digamos también atribuyendo allí al video, una de sus frases es que nos dice que es una estrategia cognitiva, ¿cierto? En la medida en que a través del juego aprendemos cosas y se le considera también como la primera estrategia cognitiva del ser humano, en la medida en que cuando somos muy pequeños estamos aprendiendo nuestras primeras cosas, nuestras primeras relaciones con el mundo y su entorno, las hacemos y las llevamos a cabo a través de una estrategia del juego, las estrategias propias de lo lúdico. Entonces todo se nos plantea a partir del descubrimiento, a partir del reto, a partir también de la recompensa, que son elementos claves del juego. Entonces vemos, digamos, que la importancia, en este caso, de lo lúdico como una herramienta para poder aprender las cosas. Entonces se convierte, digamos, en un elemento fundamental para que nosotros en el proyecto que estamos emprendiendo de la creación de contenidos pedagógicos en los territorios, pues utilicemos el juego como una estrategia, como una metodología, con estos elementos que ya vamos a intentar como entender y comprender cómo, digamos, pueden estar inmersos en nuestros contenidos y pueden potenciar el aprendizaje de las personas que los vayan a ver, que los vayan a utilizar. Voy a mostrarles este video que un poco da cuenta de estas ideas de cómo a través del juego pues se pueden potenciar aprendizajes. Vamos a ver
esta aplicación móvil en modo juego que se llama Poder Violeta. Y con un juego que usted puede descargar de su celular, la Universidad Javeriana busca visibilizar la exposición de las mujeres a distintos tipos de acoso en el sistema de transporte público. Pero, ¿qué tan frecuentes son estos casos? Salimos a las calles y esto fue lo que encontramos. Poder Violeta es el nombre del juego creado por estudiantes y docentes de la Universidad Javeriana. El videojuego muestra a Violeta, la protagonista, quien intenta llegar a tiempo a una entrevista de trabajo. El jugador debe esquivar a los acosadores que ella va encontrando en su camino. Cada vez que Violeta es víctima de algún tipo de acoso, el juego lo visibiliza y muestra las opciones de respuesta. En mi trabajo particular de investigación estamos viendo cómo algunos videojuegos pueden ser socios de iniciativas de movilizaciones sociales. La idea era que se visibilizara el problema del acoso en Transmilenio, pero no con estas iniciativas que buscan cómo separar a los hombres y a las mujeres. Pero, ¿y qué pasa con los hombres que son víctimas de acoso en el sistema? Sí. Voy a dejarlo por allí, ya un poco el video se sale, o la nota periodística, en este caso de Caracol, se sale como del asunto. Sin embargo, pues quisiera allí enfatizar en este ejercicio de juego, en este caso a través de una aplicación móvil que se llama Poder Violeta, ¿cierto? Que tiene un poder y una potencia muy importante de denuncia a partir de una temática que es pues bien compleja, que es el tema del acoso a las mujeres en el sistema masivo, en este caso en Transmilenio en Bogotá, y que a través, en este caso del juego, como bien lo explican allí Laura, esta chica perteneciente a un colectivo feminista, y el profesor Carlos Torres, se convierte, digamos, en este caso, esta herramienta que es el juego como un potenciador de la movilización social alrededor de una temática como el acoso, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se convierte en una herramienta a través de la cual se puede empezar a reflexionar, se puede poner pues, en lo público la discusión sobre el acoso, y se permite, digamos, un entendimiento diferente del tema, ¿cierto? Que no es necesariamente una solución restrictiva, como bien lo plantea en este caso Laura. Una solución restrictiva es el hecho de que hay una problemática del acoso en Transmilenio, y que la solución restrictiva sea dividir a hombres y mujeres en diferentes vagones, o en este caso en diferentes buses, para que no ocurra, digamos, el acoso, sino que plantea, digamos, un cambio más profundo a partir de la conciencia, de la sensibilización, y esto lo permite de maneras muy interesantes el juego, por lo que ya veníamos diciendo, ¿cierto? Porque hay interacción, porque hay una negociación allí de un tema, porque se le está poniendo en este caso a la ciudadanía en un rol inmersivo, se le está poniendo a participar en el juego, y él está viendo, el jugador está, digamos que viviendo en carne propia a través de la simulación del juego, pues lo que vive en este caso una mujer que se desplaza en el sistema masivo de Transmilenio y que puede llegar a presentar, digamos, acoso. Entonces vemos cómo moviliza ciertas ideas se movilizan ciertas ideas a través del juego. Entonces, no sé si alguna pregunta, si Denis tenga alguna inquietud hasta el momento. No, Andrés, no. Gracias. Bien. Bueno, entonces continúo. Si hay si hay algún aporte, alguna idea que queramos pues, discutir y aportar, pero lo hacemos y continuamos. Bien, otra de esas ideas que puede entrar también a discutirse en el marco de lo que es el juego y
Y los procesos lúdicos es que pues, de esos procesos de interacción con el otro, de esos procesos de interacción con las reglas, con las normas, con la historia, con lo que se está planteando en el juego o en el videojuego o en la estrategia lúdica, pues pueden emerger significados, ¿cierto? Pueden desde las reglas, desde las normas, desde la historia, etcétera, etcétera, pueden plantearse ideas, ¿cierto? Pueden plantearse ideas muy profundas sobre las cosas. Y esta idea, digamos, puede ser susceptible, digamos, en sus proyectos de convertirse también a través de las reglas, de lo que planteen desde lo lúdico, pues en un significado para las personas en sus territorios, ¿cierto? Que los ponga, digamos, a reflexionar o que desde allí pueda emerger una idea de lo que ustedes quieren transmitir a través de esos contenidos pedagógicos, lúdicos y educativos que intentan crear, ¿cierto? Que haya la posibilidad de que en la medida en que se interactúe con ese contenido, pues puede de allí emerger una reflexión importante. Voy a mostrarles algunos ejemplos de ello. En primera instancia, voy a dejar de compartir pantalla para mostrar algunas cosas, algunos videojuegos que plantean esa idea de que haya un significado más profundo a partir de esa interacción. Bueno, me avisan, ahí están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, Sebas. Bueno, bueno, sí. Quería era cerciorarme de que si ocurriera, porque esto es un programa. Listo. Bien. Bueno, lo que vamos a ver acá es como un refuerzo de esa idea y de esa frase que estábamos como hablando alrededor de que en la interacción pueden emerger significados y esa interacción pues nuevamente tiene que ver con la interacción con la narrativa, con la interacción con las reglas, con los otros jugadores, con las normas, con las condiciones de victoria y de derrota que están dentro de lo lúdico también. Y acá tenemos un juego que se llama Madrid. Este juego nos plantea una regla pues muy específica, que es hacer clic en las velas para que las llamas brillen lo más fuerte posible. Y a partir de esta regla inicial hay planteadas pues unos significados, hay planteadas unas ideas que la intención en este caso de las personas que diseñaron el juego pues es justamente poner a reflexionar con base en el juego sobre unas ideas pues muy claras. Entonces vamos a jugarlo y como se plantea en la regla, pues la idea es que de alguna u otra forma yo cumpla con ese objetivo para poder como resolver el juego, llegar a una condición de victoria que consiste en que las velas, permanezcan encendidas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, esa es la única regla que existe. Se me plantea desde el punto de vista del juego como esa misión, pero cuando entro en el juego me doy cuenta cómo están planteadas como esas velas, ¿cierto? Veo que hay personas, que hay una serie de vestimenta que tienen las personas, que ellas tienen, digamos, unas frases en sus camisetas, y cuando estoy jugando, en la medida en que se va pasando el tiempo,
tengo una barra acá en la parte de abajo a la izquierda, como una barra de poder que me va diciendo qué tan iluminado están las velas, ¿cierto? Y en la medida en que pasa el tiempo, empiezo a reflexionar con que empieza a caer como en el absurdo, ¿cierto? Como que esa regla que me están planteando al inicio, pues no se puede cumplir, ¿cierto? Yo como que veo casi imposible que las velas permanezcan encendidas todo el tiempo. Entonces, esa interacción que se está dando con el tiempo me está permitiendo reflexionar sobre algo, ¿cierto? O me está permitiendo entrever que hay algo detrás de esto, ¿cierto? De esta acción y de esta interacción que yo estoy teniendo con este juego. Y digamos, desde el planteamiento de los autores, se evidencia que lo que quieren ellos, en este caso, plantearnos, es justamente esa idea de que es imposible que permanezcan estas velas encendidas y que por consiguiente, digamos que mi interacción en el juego, digamos que para conseguir la victoria va a ser imposible. En esa medida, digamos que se están planteando reflexiones mucho más profundas que no tienen que ver con que yo tenga que ganar en el juego, sino que me está planteando una situación bien particular. Y en este caso, este videojuego que se llama Madrid, pues habla de una idea que es bien interesante, y es la idea de los atentados terroristas, en este caso en diferentes partes del mundo, que se evidencian en las camisetas que tenían las personas y que nos hablan de que nosotros como sociedad, pues cada vez que ocurre un atentado, que ocurre, digamos, una situación de estas en algún país, en alguna ciudad en específico, pues prendemos la velita por esa ciudad, pero ahí mismo ocurre otra en otro lugar del mundo, pues quizás que esa otra vela se está apagando y estamos siempre recordando lo último que pasó y olvidando los otros acontecimientos, ¿cierto? Entonces nos habla un poco o nos pone a reflexionar, por ejemplo, sobre el paso del tiempo, sobre el concepto de la memoria, sobre el hecho de mantener encendida la llama. Bueno, hay como un montón de ideas y de significados que pueden empezar a emerger a partir de esa interacción. Entonces nos está poniendo en situación a partir del juego. Voy a volver a compartir aquí la presentación. Voy mostrando también otro ejemplo que nos habla justamente de cómo a partir de esa interacción pueden emerger significados. Videojuego. Se paró, Chevy. Está parado el video. Elcuello.org. Videojuego. Hoy les presentamos un videojuego desarrollado por talento colombiano. Se llama Hasta el Cuello y lo pueden jugar ingresando a la dirección hastaelcuello.org. Es un título sencillo enfocado en plataformas cuya misión de fondo es brindar valiosas enseñanzas sobre la desigualdad en Colombia y en el mundo. Fue desarrollado por el Departamento de Diseño de la Universidad Javeriana y forma parte de la tesis doctoral del diseñador industrial Carlos Roberto Torres.
La programación estuvo a cargo de la compañía colombiana Higuera Studios. El diseño visual es obra de Jorge Iglesias y el modelado 3D fue concretado por William Suárez. Este videojuego busca retratar la desigualdad de Colombia. En Hasta el Cuello, los jugadores deben ayudar a una niña de las comunidades negras a superar diferentes obstáculos. Para lograrlo deben competir con el Señor Malo, un contrincante que representa la inequidad. El objetivo es escapar de una inundación y escalar una pared lo más alto posible mientras se recolectan monedas. Al final de cada nivel se despliegan diversos datos sobre la desigualdad para que los jugadores reflexionen. Se dan mensajes como que el desempleo del género femenino duplica el de los hombres en Colombia o que el Foro Económico Mundial considera que la desigualdad es el mayor riesgo para la próxima década. El videojuego está disponible para PC, Facebook, Android y iOS. Está desarrollado con el motor Unity. Los desarrolladores incluyeron el código fuente del título en su página web. La idea es que cualquiera pueda crear su propia versión o contribuir a la mejora del proyecto. Bueno, bien, ahí teníamos Hasta el Cuello. Bueno, aquí Diana levantó la mano. Diana. Sí, Chevy, gracias. Lo que quería hablar acerca del video que acabamos de ver y de lo que nos has contado es que me parece muy pertinente también este tipo de ejemplos y todo lo que nos dices, porque por muchos años se ha evidenciado que el juego cumple un papel fundamental en los escenarios de aprendizaje, ¿cierto? De que por medio del juego aprendemos más rápido, pero va también en contraste con la idea de que el juego solo es para niños. Y pues este tipo de propuestas nos hace ver que no es así, que muchos de los adultos también y de las personas ya grandes también pueden aprender y conocer acerca de un tema a partir del juego, ¿no? Yo creo que es como romper ese mito y esa barrera y poder entonces trabajar contenidos, trabajar habilidades que realmente se pueden potenciar a través del juego, pero jugando como de una manera seria, por decirlo así, como el serious play que alguna vez hablábamos. Y bueno, no, eso era lo que quería aportar. Gracias, Evas. Bien, Diana, muchas gracias. Sí, Denis. Yo quería aportar, Andrés, sobre algo sobre el juego, que el juego es como una herramienta muy importante y que a través del juego la gente coloca como más atención y lo sale como lo saca en un conversatorio, saca a los presentes de la rutina, porque es que siempre están basados como hacer los conversatorios y se basan en decir y decir y decir y exponer y exponer, pero esa exposición lleva a un conversatorio, a una reunión, a un taller, como en el aburrimiento. Entonces, a través del juego, las personas mantienen como más despiertas, como más, y les prestan como más interés, y se va, el conversatorio se va como más interesante y más importante para los presentes y los que están participando. Entonces, pienso que el juego es la herramienta más importante en este momento y en la actualidad para la parte lúdica o para la parte de educación o formación de las personas. Esos serán todos. Sí. Gracias. Gracias a ti, Denis, y a Diana. Creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, con la idea que plantea Diana, de que no necesariamente a través del juego se pueden desarrollar, digamos, habilidades blandas o habilidades, digamos, para chicos más pequeños, sino que es un poco como romper ese imaginario y reconocer que en el juego se pueden tramitar habilidades de pensamiento superior, el tema del pensamiento crítico, de la colaboración, ¿cierto? Un montón de habilidades que más adelante nosotros podemos desarrollar o en edades más avanzadas
y lo que dice Denis es fundamental, ¿cierto? El tema de la motivación. Entendemos en este caso el juego y la lúdica como una herramienta, como metodologías, como instrumentos donde se puede motivar a la audiencia, al público, a las comunidades, etcétera, en el lugar donde nos encontremos. Y una cosa muy importante de lo que Denis nos aportaba era el tema de aprender haciendo, ¿cierto? Cómo hoy en día las personas a través del juego, que es eminentemente interactivo, ¿cierto? Que las personas se involucran, están allí participando, pues eso los lleva a reflexionar y aprender sobre cosas en el hacer, muy importante hoy en día. Entonces, súper importante eso que hablamos. Y Bueno. otra cosa que decía Andrés era que a través del juego, pues que las personas pierden la timidez. ¿Por qué? Porque ellos dan de su personalidad, por lo general las personas son tímidas y siempre sienten miedos, pero esos miedos son vencidos a través del juego, porque ellos se olvidan de todo, de sus miedos, y a través del juego ellos exploran su personalidad y dan todo lo de cada persona a través del juego, porque a través del juego no se vencen los miedos y todo ese tipo de cosas, pierden la timidez, se vuelven más interactivos. Y eso pasa, me he dado cuenta en diferentes procesos en los cuales yo estoy y participo, y se ve en cada comunidad, en cada proceso. Me daba cuenta en un conversatorio que se hubo con los consejos municipales, un conversatorio a través de los consejos municipales de juventud, donde la juventud es muy tímida, pero que a través del juego alguien hizo una actividad a través del juego y ellos empezaron a ser más activos, a participar más, mientras que les preguntaban, bueno, ¿quién quiere, usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser líder? ¿Usted qué quiere ser a futuro? Entonces ninguno contestaba, pero cuando esta persona que estaba dirigiendo el conversatorio empezó como a dar unas actividades de juego, ellos se volvieron más participativos y ya perdieron los miedos y empezaron a expresar sus inquietudes, qué era lo que verdaderamente ellos querían, pero al principio se vio que no, que ellos estaban apáticos al conversatorio por la timidez y por el miedo, pero ya después de la actividad del juego se volvieron mucho más activos, mucho más participativos. Gracias. Exacto, gracias a ti, Denis. Sí, efectivamente promueve la participación. Cuando uno le pregunta a un chico o una chica que si sabe jugar, probablemente el 100%, 99% dirá que sí, ¿cierto? Se sienten cómodos como en ese ambiente lúdico y pues que los invita a participar, ¿cierto? A involucrarse, a sentirse entre iguales también, que me parece importante, que de pronto otras actividades que pedagógicas no promueven, ¿cierto? Y es que de pronto algunos no tengan la habilidad para desenvolverse en tal actividad y a través de lo lúdico, pues simplemente empiezan y ya, porque se sienten cómodos en un ambiente lúdico y se sienten entre iguales y pueden, digamos, empezar a participar de maneras más interesantes. Bien. Bueno, voy a continuar acá con la presentación. Con esta idea ya aquí vamos un poco terminando de cómo a través de lo lúdico, del juego, de las actividades que puedan tener este tipo de elementos de gamificación que llaman hoy en día, pues se pueden crear sentidos, ¿cierto? Estos sentidos en la mayoría de las ocasiones son sentidos que se crean en común, ¿cierto? Se establecen en relación con los otros. Entonces se crean sentidos del mundo, se ofrecen perspectivas, en este caso de los territorios, se pueden negociar, digamos, los imaginarios que tenemos en común y ese juego permite que establezcamos esas conexiones y esos sentidos, y esto es muy útil en la medida en que lo que queremos, pues siempre a través de la creación de estos contenidos o de estas herramientas que permitan comunicar algo en las comunidades y a las personas en las cuales pues nos
queremos impactar o queremos promover, pues nos interesan que reflexionen sobre algo, ¿cierto? Sobre la historia de la vereda, o reflexionen sobre la memoria, sobre lo que pasó, o que reflexionen a futuro, pues eso nos permite encontrar, ¿no es cierto? Crear sentidos en común. Bueno, veamos, ya lo veíamos, y en este caso vamos con más en esas ideas y en todo lo que hemos hablado alrededor de lo bueno que promueve y de lo interesante que promueve el juego y la lúdica. Pues lo que nosotros, digamos, un poco entendemos como gamificación, ese concepto que en los últimos años ha venido como trabajándose en diferentes ambientes de enseñanza y aprendizaje, pues lo intentamos adecuar a nuestros procesos en los territorios a partir pues de la creación de estos contenidos pedagógicos. Y no es necesario pues para nuestros procesos crear un videojuego como los que veíamos en los ejemplos, o crear pues un juego muy robusto o con programación y demás cosas que veíamos en los videos, sino más bien en nuestros procesos de creación de contenidos, de actividades, etcétera, pues crear ambientes lúdicos, ¿cierto? Un poco bajo esa misma experiencia que Denis nos contaba de cómo lo lúdico promueve ese tipo de enganche con las personas, los motiva, los invita a participar y los vuelve pues más atractivos para las personas. Entonces es utilizar los elementos que son, digamos, claves, esenciales y que constituyen el juego y la lúdica, que ya vamos a empezar como a identificarlos, cuáles son esos elementos que nos permiten decir es que esta actividad o este contenido que voy a crear pues es lúdico porque tiene tales y tales cosas que son propios del juego. Y eso es lo que llamamos los principios de jugabilidad, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que una actividad, que un contenido se vuelva lúdico, se vuelva gamificado? Entonces vamos a intentar como entender cómo se hace. En ese caso voy a mostrarles este video. Es un video de la Universidad EAN en Bogotá, donde nos muestran pues una actividad que ellos hacen y que en este caso pues tiene elementos del juego y de la lúdica. Entonces, allí teníamos, por ejemplo, una actividad, en este caso, una actividad de reciclaje. Puede ser, digamos, el objetivo también en los territorios, en las comunidades, y cómo
a través, pues en este caso, de una máquina, de un artefacto, pues se intentan aplicar diferentes elementos del juego para motivar, digamos, en este caso, a las personas a que realicen determinadas acciones. Nuevamente, como lo veíamos anteriormente y como nos lo decían en alguno de los videos, lo que intentamos a través de estas herramientas es promover, en este caso en los territorios que no son ambientes necesariamente de enseñanza y aprendizaje como tal, o sea, en el sentido de la escuela y digamos de estos entornos oficiales o sí, estructurados como la escuela, sino que son ambientes, digamos, un poco más libres. Pues lo que intentamos es movilizar acciones en las personas, ¿cierto? Que a partir, digamos, de estas actividades que puedan contener algún tipo de estrategia de juego o de lúdica, pues se puedan movilizar acciones y las personas puedan hacer determinadas cosas que nosotros queremos que se discutan y que se promuevan en los territorios y en las comunidades. En este caso, pues, la actividad de reciclar. Y es como a través, pues, de un entorno, en este caso, pues, tecnológico, que es esta máquina, pues las personas que ponen allí los envases de PET o las tapas de las botellas, pues pueden tener cierta recompensa, cierto premio a través de esa acción, ¿cierto? Que se realice a través de esta acción. Lo vemos que se ha implementado, digamos, este tipo de estrategias en diferentes ciudades del mundo, lo tenemos en Medellín, etcétera, que como la gente, por ejemplo, que recicla y que hace uso de estas máquinas puede obtener recompensas como pasajes en el sistema de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues vemos como una actividad sencilla puede convertirse pues en una actividad que puede movilizar ciertas acciones en la ciudadanía o puede movilizar ciertas acciones en sus territorios con las comunidades. Andrés, yo también quería aportar algo con respecto al juego, y el juego es una herramienta donde los formadores pueden transformar la parte negativa en algo positivo. Por lo menos la película Matilda es un gran ejemplo para las diferentes instituciones educativas, escuelas y todo ese tipo de cosas con los alumnos, donde yo me he dado cuenta que también que los chicos en los territorios urbanos y en los territorios rurales de las instituciones, los chicos toman a Matilda como ejemplo, donde de pronto un profesor es rígido y es muy estricto, entonces ellos les colocan el apodo de la profesora Tronchatoro o el profesor Tronchatoro. Entonces, a través de esa parte tan negativa y tan rígida que utilizan de pronto ciertos educadores o ciertos formadores, se puede sacar algo positivo a través del juego y pueden utilizar la herramienta. Cuando un educador tiene de pronto una parte negativa con sus alumnos, con los personajes a la cual está transmitiendo un mensaje o está transmitiendo o está formando, y tiene un problema hacia él como la parte educativa, que lo miran como muy reacio por su punto de rigidez o por su punto de exigirles, si se da cuenta que esa parte va negativa hacia él, él puede transformar esa parte negativa a través del juego, donde él puede utilizar el punto negativo que está adquiriendo él hacia la imagen de él y poderla transformar hacia el juego, y donde puede utilizar la misma parte negativa como el apodo del profesor Tronchatoro o profesora Tronchatoro a través del juego. Entonces veo que es muy importante esa herramienta y un gran reto para los formadores, educadores hoy en día, donde pueden transformar que una situación negativa de sus alumnos a través del juego. Sí, claro que sí. Yo creo que es una herramienta de enganche, ¿cierto? Tanto en esos procesos que se dan en la escuela, ¿cierto? Donde los estudiantes a veces son muy reacios a participar, a involucrarse, ¿cierto? Con los contenidos, con las materias, bien sea porque los temas son muy complejos o no les atraen, o porque el profesor quizás no ha encontrado las maneras de hacerlo.
pues se convierte en este caso la lúdica en una estrategia importante. Igual para el trabajo en los territorios y en las comunidades, donde quizás pues personas no quieran participar o no se sientan identificadas, quizás lo lúdico pueda ser también una herramienta, una estrategia, una metodología a través de la cual pues esas personas que quizás nunca han estado involucradas o no han querido, pues se puedan de alguna u otra forma vincular a los procesos. Entonces entender también que esto puede ser susceptible a cualquier proceso, lo lúdico y lo gamificado, las actividades del juego pues pueden estar inmersas, ¿cierto?, en diferentes procesos. Bien, ahora sí vamos a entrar a revisar cuáles son esos conceptos básicos, cómo podemos en los proyectos que tenemos pensados de contenidos pedagógicos empezar a utilizar la lúdica y qué elementos puedo yo identificar y plasmarlos en nuestros trabajos, ¿cierto?, en nuestros proyectos. Entonces vamos a ver 4 componentes básicos, 4 conceptos básicos de lo lúdico. El primero, y es este que tenemos aquí en el círculo de color como rosado, es el playboard o lo narrativo. Y aquí vamos a hacer un énfasis en cómo podemos también a través de los contenidos pedagógicos y en nuestro proyecto involucrar historia, involucrar mitos, involucrar leyendas que ocurren en nuestros territorios y que permiten acercarnos a las personas de las comunidades, como la construcción, el diseño, el planteamiento de una historia puede enganchar a la gente, ¿cierto? Puede hacer que sea mucho más fácil digerir el contenido o pueda involucrarlos en la construcción pues, de lo que queramos hacer en los territorios. Entonces el playboard va a ser fundamental. Ya vamos a hablar un poco más de ello, de esto que engloba el resto de los conceptos, que es el concepto primero de los componentes, después de las mecánicas, o que nosotros conocemos como reglas, las normas. Casi todos los juegos, la mayoría de los juegos pues tienen normas, tienen reglas, y esas reglas son fundamentales para poder contribuir pues al desarrollo del juego. Y por último, las dinámicas. Entonces vamos a mirar cómo son cada una de ellas y cómo las podemos aplicar en nuestros proyectos. Como les comentaba y les venía diciendo, pues el tema del playboard es el mundo del juego, ¿cierto?, que podemos pues plantear en primera instancia desde lo narrativo, ¿cierto? Vuelvo, insisto, en cómo identificamos en nuestros territorios donde estamos trabajando cuentos, cómo identificamos mitos, leyendas, personajes que podamos tomar y apropiar en nuestros contenidos y en nuestros procesos. Si hay algún mito que la comunidad conozca, si hay alguna historia que tenga unos personajes y que nosotros podamos apropiarlos para poder a través de ellos contar lo que queremos contar, es fundamental y es una estrategia supremamente válida e interesante, ya que nos permite conectarnos con la gente, ¿cierto? Entonces lo narrativo aquí es fundamental, y vamos a ver ahora con el ejercicio que les vamos a plantear cómo ustedes pueden identificar esas historias, ¿cierto? Cómo pueden identificar esos mitos, esas leyendas, esos personajes, cómo podemos darle una estructura narrativa a nuestros proyectos. Y también pues cómo esas narrativas pues pueden movilizar a que las personas nuevamente se motiven y se vinculen, que en últimas pues es uno de los grandes objetivos de nuestros procesos en los territorios, es que las personas pues participen y se vinculen al proceso, aprendan a través de los contenidos que queremos crear. Por otro lado, el tema de los componentes, ¿cierto? Y aquí es donde podemos nosotros con ayuda, digamos, de la historia o del contenido que queremos transmitir con esas
con esos insumos como base, podemos empezar a establecer avatares, ¿cierto? O personajes que hagan parte de esa historia. Si yo identifico que hay una leyenda alrededor de un animal, por ejemplo, que está en la zona, o una leyenda alrededor de un personaje en específico, pues eso se convierte en un avatar, ¿cierto? Como una especie de superhéroe que pueda contar la historia o que pueda transmitir ese contenido que yo quiero transmitir. Es muy importante poder identificar esos componentes del juego. También pueden ser escudos, ¿cierto? También como una herramienta que pueda facilitar la transmisión de los saberes, de las ideas que están allí. El tema de los puntos también es fundamental, cómo empiezo yo a hacer rankings, niveles, cómo empiezo a establecer, por ejemplo, colecciones de álbumes que la gente pueda tener, como lo que hacen las laminitas o cuando coleccionábamos, por ejemplo, láminas para llenar un álbum. Es un proceso también bien interesante de cómo la comunidad, por ejemplo, puede establecer un álbum de los recuerdos, establecer láminas, personajes, seguir llenando poco a poco una colección y que eso sea un ejercicio allí de empoderamiento y de enganche con la historia o con lo que se quiera transmitir. Bueno, en general los componentes hacen relación justamente a esos elementos que permiten de alguna u otra manera estar motivados, ¿cierto? Estar siempre allí como en una competición muy sana, ¿cierto? De quién tiene más puntos, de quién tiene más laminitas, o en qué nivel voy, o en qué ranking estoy, o a qué equipo pertenezco, ¿cierto? Y eso me permite estar motivado y estar pues allí como en un proceso de siempre ir mejorando, ¿cierto? De siempre ir más allá, como lo plantean también los videojuegos, a través de niveles, que me plantean en un inicio pues un nivel más básico, donde yo voy aprendiendo unas cosas, y en la medida en que voy avanzando, pues me va poniendo retos cada vez más difíciles, y me va poniendo puntos, clasificaciones, etcétera, etcétera, que yo como jugador pues siempre quiero avanzar más, ¿cierto? Siempre quiero tener más puntos, siempre quiero tener más nivel, etcétera, etcétera, dentro de un ambiente, ¿cierto? Muy sano y no pues tan competitivo. Eso es un poco lo que queremos. Bien, ¿es claro este tema de los componentes? ¿Algún aporte, alguna duda? Sí, señor, y también yo pienso que hay momentos que perduran para toda la vida, por decirlo así, y por lo menos momentos que suceden en las vivencias diarias, por decir algo, en la parte pública, y tenemos el ejemplo, por lo menos la reina que llegó y dijo hombre, hombre, mujer, mujer, y esos momentos perduran para toda la vida, y esos momentos se utilizan después también como para ejemplo y para formar en la parte educativa. Exactamente, porque hacen parte del imaginario, ¿cierto?, de las personas, y pues se convierten en un lugar común a través del cual se pueden como impulsar otros saberes, ¿cierto? Se puede aprender a través de ellos. Sí, correcto, es que tenemos diferentes momentos, por lo menos Carrasquilla con los huevos la docena de 1.800 pesos, que se volvió algo muy, muy llamativo y muy popular, y que a través de eso pues se agarran como ejemplos para educar también, o el que dijo hay otra cuestión también que salió muy popular, entonces así sucesivamente, momentos que se vuelven inmortales. Exactamente, sí. Carlos. Sí, Sebas, no, lo que plantea Denis es justamente como la importancia de esas narrativas, de reconocer esas narrativas. Lo que hizo Denis en los dos ejemplos es justamente reconocer el playboard, que es como la narrativa que permite luego articular, o que ya está, digamos, como inserta en los imaginarios,
colectivos y que luego permite uno utilizar esos elementos para construir ya sea componentes, mecánicas o dinámicas, ¿cierto? Entonces, lo que decía Denis me parece muy, muy valioso en la medida en que si logramos reconocer la narrativa, que es ese playboard del mundo de mujer con mujer, hombre con hombre, del mismo modo en el sentido contrario, eso se puede convertir en un elemento interesantísimo para enseñar, por ejemplo, sobre la diversidad sexual o sobre la diversidad de género, y que lo puede uno convertir en un juego que no necesariamente está mediado por una tecnología digital o una tecnología análoga, o que pueden ser incluso con las dos, sino que tiene que ver más con la lúdica y cómo yo eso lo puedo convertir en un juego, ya sea en un trabalenguas o puede ser en un ejercicio de emparejamientos de mujer con mujer es bien, hombre con hombre es bien, hombre con mujer es bien, hombre con mujer en el sentido contrario también es bien, y como es cierto, es un poco como la narrativa también que propone el movimiento del reconocimiento, digamos, del orgullo gay o LGTBIQ, y bueno, y sigue ahí, ¿cierto? Que es como toda la diversidad posible. Y eso me parece a mí que si uno logra como reconocerlo como lo hizo Denis, esa narrativa, pues de esa narrativa puede construir unos juegos o puede construir contenidos lúdicos. Lo mismo con los huevos, ¿cierto? Entonces, ya valimos huevo también. En ese sentido pueden caber como varias expresiones que le pueden dar como sentido a ese playboard o a esa narrativa, digamos, del mundo del juego. Bien, Carlos, muchas gracias. Y a Denis también. Creo que es muy importante, pues, para las personas que reconocen y están, digamos, allí en primera línea de sus territorios, que conocen a su gente, que saben cuáles son las narrativas que circulan, cuáles son las narrativas de las cuales se están hablando y hacen parte del imaginario de la comunidad y del territorio, que es cómo se apropian esas narrativas justamente para movilizar otras cosas, ¿cierto? Para movilizar lo que en verdad queremos movilizar de la comunidad. Eso es fundamental y pues es una herramienta allí que tenemos para poder trabajar con los territorios. Bien, voy a pasar al otro tema. Entonces veamos el tema de los componentes y quiero pasar entonces al tema de las mecánicas, que pues es un tema que nosotros conocemos como reglas, ¿cierto? En el marco, digamos, del juego, como experiencia lúdica del juego físico. También entendemos las mecánicas como las reglas, ¿cierto? Que legislan la experiencia del juego, que nos imponen como unos parámetros de lo que podemos y no podemos hacer en ese juego, y que por el contrario de ser restrictivas y de pronto no dejarme hacer lo que yo quiero, se convierten en muchas ocasiones, pues las reglas, en algo que moviliza muy bien y que motiva para que el juego sea muy divertido, ¿cierto? Hay unas reglas en particular que permiten pues que el juego se convierta efectivamente en una herramienta lúdica y de diversión y entretenimiento muy importante. Entonces, definir muy bien cómo se gana, cómo se pierde, cómo se obtienen esos puntos y esos componentes que veíamos ahora, ¿cierto? Cuáles son, de alguna u otra medida, los retos que se plantean, las recompensas, las reglas y cómo se compite de manera sana nuevamente en el mundo que estamos planteando o en la estrategia lúdica que estamos planteando con nuestros contenidos pedagógicos, ¿cierto? Cómo se obtienen tales puntos, qué tengo que hacer para tal cosa, para obtener este nivel o para obtener este ranking dentro de la estrategia que estoy planteando. Y es muy importante definirla, vuelvo e insisto, porque desde allí el jugador o la persona que esté en el contenido, en la estrategia, pues se motiva a superar, ¿cierto? A poder competir en el marco de esas reglas, ¿cierto? De estar allí inmerso. Bien.
Entonces tenemos mecánicas y por último las dinámicas, ¿cierto? Que son como los diferentes elementos que están presentes en el juego, que son el tema de las limitaciones que puedan haber en términos físicos o en términos tecnológicos también, las emociones que están presentes en el juego. Lo narrativo también hace parte, digamos, de estas dinámicas en la medida en que promueven determinadas cosas, determinadas dinámicas alrededor del juego, las relaciones que se puedan establecer entre los jugadores, si hay determinados roles al interior del juego, eso hace parte de una dinámica. Si hay de pronto una persona que establezca un rol que es diferenciador al resto, lo tenemos por ejemplo en los juegos físicos, donde en ocasiones pues hay unos roles muy definidos, como por ejemplo en el juego policías y ladrones, pues hay unas personas que son policías y otros que son ladrones, o en escondite pues hay una persona que es el que cuenta, ¿cierto? Y los otros son los que se esconden. Entonces tenemos, digamos, en las dinámicas un poco como esas relaciones que se empiezan a establecer, esos roles que determinan cómo se va a jugar, ¿cierto? Cómo va a ser la dinámica del juego, ¿cierto? Y cómo se comportan las personas al interior del juego. Entonces, tenemos esos 4 conceptos básicos. El tema del playboard, donde hablamos pues, de lo narrativo, de la importancia de la historia. Tenemos el tema de los componentes, donde hablamos de los logros, de los avatares, de los diferentes niveles, puntos, rankings que se le puedan dar a los jugadores, a las personas que hacen parte de la estrategia y que están jugando. Hablamos de las mecánicas, de las reglas que se plantean para definir quién gana o quién pierde, cómo se avanza, cómo se obtienen las cosas. Y por último, de las dinámicas. Hablamos de los roles, de las relaciones, de lo narrativo, cómo confiere, digamos, una dinámica en el juego, de las emociones que están presentes y que queremos que afloren en el juego, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos esos 4 componentes que son importantes poder identificarlos al momento de generar nuestros contenidos pedagógicos y nuestras estrategias basadas en lo lúdico. Bueno, ¿alguna duda, algún aporte, pregunta? No. Yo quería preguntarle, Andrés, algo si de pronto es que nos estamos enfrentando a un nuevo vocabulario y comunicación entre los jóvenes. Yo veo que los jóvenes hoy en día, ellos utilizan muchas palabras donde ellos mismos se entienden y como que es una parte lúdica de ellos, cuando ellos se tratan de perro, de parce, de hasta la misma palabra que nosotros no aceptamos, que para mí en un momento me parece una palabra muy negativa, que era la palabra gonorrea. Y yo veo que entre ellos se expresan de esa forma y como que ellos agarran cierta forma lúdica en ellos comunicarse y hacer ciertos juegos de palabras. Entonces no sé si puede, es como un aprendizaje que nosotros de la vieja guardia estamos aprendiendo de ellos en la forma lúdica, que también cuando ellos estudian, cuando ellos se transmiten ciertos mensajes, y veo que nosotros no aceptamos de pronto ese tipo de palabras, pero que entre ellos la mecanizan y forman como cierto lenguaje para la comunicación de ellos y la parte lúdica de ellos, que también aprender ciertas cosas. Veo como esa forma de lúdica de ellos comunicarse. Sí, Denis, claro que sí, porque están interactuando en grupos, en escenarios donde el significado de ese tipo de palabras que nosotros concebimos como palabras negativas o palabras pues, con las cuales uno no se debe referir al otro, pues los significados al interior de estos grupos de
de esas interacciones que ellos tienen, pues su significado a la palabra tal es diferente, ¿cierto? Entonces, es entender también que esos espacios de interacción donde emergen esos significados entre los jóvenes, por ejemplo, se convierten, en la medida en que estamos hablando, pues en un lugar en el cual se negocian justamente esas definiciones a palabras específicas, acciones específicas, y que un poco, no sé si la labor o el ejercicio también de transmisión de determinadas ideas, pues sea la identificación de cómo los jóvenes hoy en día entienden esas negociaciones de esos significados, de esas palabras, de esos conceptos, y me parece de entrada importante como poder identificarlos, ¿cierto? Para poder hablar desde la posición en la cual ellos negocian y viven y entienden el mundo. Sí, yo también creo que eso es muy importante, uno poder identificar como esas formas expresivas también, esos modos de articulación del lenguaje. Y lo otro que nos ha enseñado también, digamos, como el tiempo y la evolución misma, es que el lenguaje es evolutivo, el lenguaje no es estático, ¿cierto? Y en la medida en que se van agregando, se van cambiando, transformando, o a veces las palabras en sí mismas, o a veces también como el sentido de la propia palabra. Por ejemplo, hoy vemos una reducción de la palabra gonorrea que yo no sé si Denis lo puede ver allá en lo rural, pero en las ciudades, por ejemplo, la reducción está en NEA, ¿cierto? Solamente se dice NEA, oiga, NEA tal cosa, oiga, NEA tal otra, oiga, NEA aquello, oiga, NEA tal cosa. Y eso me parece a mí que es como también un reduccionismo de la expresión, pero si te vas, por ejemplo, para Medellín, en Medellín, el uso normalizado de la palabra gonorrea ya está interiorizado, es decir, ya uno escucha a cualquier persona que para una expresión lo vimos hace poco en un video cuando se creció el río Medellín y había un man que decía, uy, gonorrea, cómo se creció, como una expresión de asombro. Pero se van y conversan con los amigos y dicen, esta gonorrea tan cansón. O tienen mucho trabajo y dicen, uy, tengo una gonorrea de trabajo, ¿cierto? Entonces, es como la variación también de la expresión y cómo se convierte como con múltiples sentidos a las formas, digamos, de expresión de las propias comunidades o lugares o territorios, ¿cierto? Sí, y yo por lo menos acá en la parte rural pues no se ha cortado esa palabra, pero sí la transforman. Por lo menos yo hablaba con un joven que acaba de prestar servicio militar, tiene 20 años y donde él me causaba esta gracia porque yo detestaba esa palabra y él fue el que me hizo como ver, como diferenciar esa palabra y aceptarla porque yo totalmente era apático a esa palabra, pero a él me causaba tanta gracia porque la forma como le decía y como el significado o la transformación que le daba, él decía a todo momento, qué gonorrea, como una cuestión de admiración entre él en un momento de que él se quería expresar. Entonces yo le decía, pero ¿por qué la repites tanto? Entonces me decía, no, lo que pasa es que allá en nuestro ámbito de los que prestábamos servicio militar, la utilizábamos como risa o como admiración en el momento de hacer un chiste, que gonorrea. Entonces se le escuchaba como tan chistoso y como la transformación como un signo de admiración entre ellos mismos. Y entonces eso me hizo comprender de que ellos en diferentes formas utilizan la palabra en decir cualquier expresión, la transforman como para dar ese mensaje de admiración o de una situación que ellos viven. Entonces, pues, por lo menos la palabra melo la utilizan como para decir está bacano, está bien, está exitoso o buena. Entonces, que también vi un político que les habló en el conversatorio de consejos municipales que se hizo en Victoria y vi que cuando el político empezó a hablarles de parcero, de mi perro, gonorrea, entonces ellos
ellos empezaron a activar esa emoción de participación hacia lo que nosotros queríamos decirle, hacia lo que al objetivo que fue el conversatorio, que eran que se empoderaran de los territorios, que se empoderaran de ser líderes, de ser participativos en los diferentes temas de la política, porque es que la política está muy deteriorada y los jóvenes no aceptan la política, donde la política, uno le va a hablar, usted viene a hablar de política, pero cuando se empezó a hablarle de la política, pero en esos términos, ellos empezaron a interactuar y aceptar de que la política es buena, de que la política es gobernanza y gobernabilidad, y que a través de la política llegan el desarrollo y el bienestar de los territorios, se pavimentan la educación, miles y miles de cosas, y que la política es democracia. Y ellos empezaron a entender en esos términos cuando empezó el político a hablarle así en esa forma, venga mi perro, mi parce, vea, ¿qué dice el parce allá? ¿Qué dice el gonorrea allá? Entonces ellos, o sea, es la forma como de agarrarlos y entenderlos a ellos mismos también, y unos poder transmitir los mensajes que uno quiere transmitir como orientador, como líder o como formador. Bien, muy bien, Denis, muchas gracias. Sí, yo creo que es una labor importantísima al momento de la creación de este tipo de estrategias, las cuales queremos comunicar algo, bien sea pues a través de un contenido, o sea a través de una charla, de un espacio de interacción con el otro, es poder reconocer, ¿cierto?, en el otro un mundo, unos imaginarios, un lenguaje específico, y cómo me pongo yo en sintonía con eso, ¿cierto?, para poder que ese clic que yo necesito que se dé con la comunidad, con el otro, pues se pueda dar. Y yo creo que es importante que el juego pues nos pueda, digamos que estos elementos del juego nos suministran también eso, ¿cierto? La idea de que hay que pensar en el otro, en la medida en que hay un contexto en el cual él se mueve y que yo debo tener en cuenta si necesito comunicarle algo, ¿cierto? Si necesito entablar, ¿cierto?, una interacción con él. Bien. Por último, ir cerrando con esta reflexión, ¿cierto? Y es cómo podemos llevar el juego, todos estos elementos, todos estos componentes y estas ideas que hemos venido hablando a nuestros procesos, cómo se pueden articular estos diferentes elementos a los procesos que llevamos, tanto, nuevamente insisto, tanto en la construcción de contenidos pedagógicos, que es un poco la intención de este laboratorio, como en los diferentes procesos que se puedan llevar a cabo en las comunidades, cómo vamos involucrando cada vez más lo lúdico, la gamificación, el juego, los elementos propios, las reglas, etcétera, en nuestros procesos diarios de trabajo con las comunidades. ¿Bien? Entonces no sé si hay algún otro aporte, alguna otra idea con base en esta pregunta que me parece que puede detonar un poco nuestro accionar en las comunidades. Sí, yo creo que sería como importante, en el caso, por ejemplo, de María Clemencia, de Denis, y bueno, de Sandra y Marcela, Jonathan y Rodrigo, que están en Río Sucio y que van a escuchar pues esta conferencia, sería muy importante como pensar en esa primera tarea que construyeron, intentar como preguntarse esto, ¿qué podemos llevar? ¿Cómo podemos llevar el juego, digamos, a esos procesos o a esos contenidos que estamos intentando como pensar hasta el momento, ¿cierto? Y pensar también en que valdría la pena, hay una primera tarea que se hizo y es como reconocer ese playword o esa narrativa, ¿cierto? Que está como intentando también decirnos cosas sobre las personas que están participando de los procesos, pero también sobre las personas a las que queremos vincular con esos contenidos que pensamos hacer.
Entonces yo creo que sería como muy importante ir identificando en nuestros propios procesos ese playboard, esos posibles componentes que pueden tener los contenidos, esas dinámicas y también pues mecánicas y dinámicas pues que puedan como generarse a partir de este ejercicio. Entonces a mí me parece como muy valioso esa pregunta, sobre todo pensarla como a la luz de ese modelo, ¿cierto? Y cada uno de nosotros poder pensar antes de sentarnos ya a diseñar, que es el siguiente paso pues que vamos a hacer con cada uno y con cada una de ustedes, bueno, cuáles son esos componentes, esas mecánicas, esas dinámicas o ese mundo de juego que yo voy a poder como identificar en mi proceso con las comunidades o bien, digamos, en la idea de contenido que tengo. Listo, bien, bien. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo creo que es fundamental y que se convierte nuevamente en una estrategia más, ¿cierto? En una herramienta más de esa caja de herramientas o de ese baúl de herramientas que podemos nosotros tener en el trabajo con las comunidades para poder llegar, para poder vincular, para poder motivar a las personas que están allí. Se convierte en una estrategia más que es susceptible y que vemos en los últimos años se ha convertido pues en una herramienta importantísima para procesos de enseñanza y aprendizaje que pues tiene todo el valor del mundo por lo que discutíamos y que sería pues muy interesante poder aplicarlo con nuestros procesos y nuestras comunidades. Entonces, creo que podríamos pasar al siguiente paso del día de hoy, de este conversatorio, de este laboratorio, que Diana lo va a presidir con una actividad que nos va a permitir un poco aterrizar todo esto y llevarlo como una transversalidad y una conexión con nuestro proyecto y nuestros procesos en los territorios, con unas preguntas y unos pasos que nos van a puntualizar un poco esto de lo que hablamos. Entonces, los dejo, pasamos con Diana. Bueno, gracias Sebas, gracias a todos, saludarlos ya que me conecté y no tuve la oportunidad de saludarlos. Voy a compartir pantalla para lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, ya este es nuestro último laboratorio de contenidos pedagógicos, lúdicos y educativos. Y desde que empezamos el laboratorio, se nos pidió tener un tema específico para poder abordarlo dentro del laboratorio, ¿cierto? Tuvimos como varias conversaciones alrededor del tema, pudimos como concretar también algunas ideas y lo que vamos a hacer ahorita es pensar en el diseño de esos contenidos, de esas ideas que tenemos, y para pensar en el diseño les vamos a proponer 5 pasos. 5 pasos muy sencillos que además van a estar articulados con nosotros, no van a estar solos en el proceso. Y la idea es poder construir entre todos ciertos contenidos que les permitan a ustedes entonces seguir con esas ideas que tienen en sus comunidades. Bueno, esta actividad final nos va a permitir identificar cuál es esa información, cuál es ese contenido que necesitamos comunicar, ¿cierto? A través de una forma didáctica o a través de una forma pedagógica o a través de una forma lúdica también, como lo explicaba ahorita Sebas. Entonces, para diseñar ese contenido, necesitamos tener primero unas ideas claras que nos permitan entonces facilitar el proceso de creación y crear también un canal de comunicación fácil y que permita entonces una conexión también directa con el público al cual queremos llegar.
Nuestro primer paso a seguir dentro de este diseño es un paso de análisis. En este paso de análisis vamos a tener en cuenta la actividad que hicimos o que está pendiente desde el primer encuentro, ¿cierto? Y es qué información es esencial en lo que queremos comunicar. Identificar esta pregunta nos permite tener ideas claves a la hora de pensar en nuestro contenido. La invitación que les hacemos entonces ahora es, una vez podemos identificar cuál es esa información esencial, la vamos a escribir. Entonces, ¿qué ideas necesito para compartir esa información? Vamos a tratar de escribir 3, 4 ideas claras. ¿Qué es lo que yo quiero compartir? ¿Cuál es la información más importante que debo compartir del proyecto que estoy desarrollando? Una vez tengamos esas ideas claras, vamos a pasar a la etapa del diseño. Y en este caso el diseño es la manera en cómo nos vamos a articular, ¿cierto? No el diseño como la técnica sino la manera en cómo vamos a trabajar de manera colaborativa para poder llevar a cabo esta producción de contenidos conjunta. Bueno, lo primero es que vamos a pensar de pronto, a partir de estas ideas del paso 1, qué imágenes o fotografías permiten ampliar esa idea. De pronto también videos o audios, si quiero grabar, si quiero contarle al público, a las personas que van a recibir el contenido de manera audiovisual o de manera en formato de audio, ¿cierto? Y que me permita entonces complementar y apoyar esas ideas. La siguiente, y esto tiene que ver un poco con lo que explicó hoy Sebastián y con la profundización que hacía Carlos ahorita, y es identificar entonces cuál es esa narrativa que permite conectar la idea con el público, ¿cierto? Y era la discusión que teníamos ahorita. Puede ser el lenguaje, puede ser las imágenes que estén de moda, puede ser el videojuego que esté de moda, o puede ser también las diferentes narrativas, hechos o sucesos con los cuales el público se identifica y se siente más cercano a ese contenido. Entonces, si identificamos esa narrativa, vamos a poder llegar de una manera más amigable a nuestro público. Lo siguiente que podemos identificar son las dinámicas de juego, ¿cierto? Si es necesario para lo que queremos incluir, si es necesario que que identifiquemos cuáles son las reglas del juego para que el participante se involucre y participe y haya una interacción con ese contenido. Y esto se apoya muchísimo también en el material que explicó muy bien Sebastián ahorita en la primera parte del encuentro. Y por último, identificar cuál es el medio sobre el cual o para el cual vamos a compartir esa información, ¿cierto? Si esas ideas las vamos a compartir por WhatsApp, si esas ideas las vamos a compartir en YouTube, como creo yo que es el caso de Denis, si esas ideas van a estar en Instagram o en Facebook o en qué plataforma van a estar, porque identificando ese medio, para nosotros es más práctico identificar también el tamaño, los recursos que vamos a necesitar para la construcción de ese material. Entonces, bueno, esto es para ustedes, para que puedan reflexionar acerca de esas ideas y poder hacer pueden escribirlo, pueden contarnos por WhatsApp, pueden compartirnos esa información como les queda más fácil, por correo electrónico. Y aquí entraríamos nosotros en la etapa de producción, ¿cierto? Una vez ustedes nos compartan este material, nosotros entonces tomaríamos las ideas, el material de apoyo, todo lo que ustedes nos compartan, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, y lo que hacemos es entregarles a ustedes un diseño con todo lo que nos compartieron. Entonces puede ser el video, o puede ser unas imágenes, o puede ser una infografía, o puede ser unos audios. Eso depende de las necesidades que usted identifique en el paso 1 y 2.
y nosotros entonces los editamos, se los compartimos, ¿cierto? Que es el paso cuarto, y ustedes con ese material van a llegar a empezar a llegar a su público, ¿cierto? Van a empezar a compartirlo por WhatsApp o por Facebook, ya empiezan a identificar cuál es su comunidad y a compartirla. Y entonces tenemos el paso 5, que es evaluar qué tal nos fue con el contenido, si sirvió, si hay que hacer algunos cambios, si hay que hacer alguna mejora, si hay que hacer algún cambio específico, porque en el diseño la evaluación nos va a garantizar siempre mejorar cada vez nuestros contenidos, ¿cierto? Siempre ir un poco más adelante, buscar contenidos más acertados y relacionarlo efectivamente con nuestros objetivos, si se cumplieron esos objetivos y ese análisis que pensamos en el paso 1, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, estos pasos son muy sencillos, muy puntuales. A su cargo está el paso 1 y el paso 2 en cuestiones creativas. Nosotros ya nos comprometemos con el paso de producción y estas últimas 2 etapas son las que nos van a permitir evaluar qué tanto funciona ese contenido y qué tanto no. La invitación es para que sigamos conversando por WhatsApp. Yo les voy a compartir este PDF por el grupo, les voy a poner también unas fechas para que podamos entonces empezar a construir este contenido y sobre todo cumplamos también el objetivo del laboratorio y podamos aprender también otras herramientas de producción, podamos aprender también cómo ir mejorando nuestros contenidos y cómo acercarlos también al público objetivo que identificamos. Bueno, no me queda sino darles las gracias y abrir un espacio como de conversación, si hay alguna inquietud, si Sebas, Carlos y Andrés quieren hacer énfasis en algo específico. Y bueno, no, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Pues no, yo lo único que recomiendo allí es a los participantes, digamos, del laboratorio, como les dije en el segundo encuentro o en el primer encuentro, que los resultados, digamos, de esos contenidos que planean hacer Denis, María Clemencia, Sandra y Marcela, Jonathan y Rodrigo, pues depende de la voluntad también y de la co-creación, qué tan abiertos, digamos, permitan ustedes dejarnos entrar, digamos, en estas ideas que ustedes tienen para poder ayudarles, porque si no, pues es difícil, digamos, poder como concretar realmente un ejercicio de creación colectiva. Entonces, pues nosotros estamos dispuestos como a asumir, digamos, el reto, pero también, digamos, en ese mismo caso, pues exigimos como que puedan ustedes también permitirnos entrar en sus ideas, en sus proyectos y en toda la posibilidad creativa que podamos desplegar conjuntamente aquí. Es como un llamado, una invitación también, pues, como a trabajar colectivamente. Sí, yo quisiera unirme a lo que Carlos plantea de que cada uno de los procesos que se están llevando a cabo y que identificamos en este laboratorio, pues no se queden allí, ¿cierto? Sino que podamos establecer pues un trabajo colaborativo, como lo planteaba Diana en estos 5 pasos, y que podamos tener resultados. Yo creo que va a ser muy motivacional para todos poder ver los ejercicios culminados y que quizás pues las personas que no hicieron parte de este laboratorio, pues a través de los videos, de lo que se publique y sobre todo de los resultados del proceso, pues puedan llevar a cabo ya en sus comunidades este proceso y pues nos lo puedan mostrar más adelante. Entonces, nada, unirme a esas palabras de Carlos y motivarlos a que podamos construir de manera colaborativa sus proyectos.
Pues yo también me uno a lo que dice Carlos y sí, me parece muy interesante y una forma muy novedosa para compartirle a nuestras comunidades, el objetivo que ustedes tienen y un nuevo objetivo para poder transmitir a mi comunidad y a diferentes procesos que llevo. Entonces, estoy de acuerdo y no, pues darle gracias por tenerme en cuenta y trabajar para las comunidades. Denis, no, muchas gracias por tu compromiso, por tu atención y por estar siempre tan atento a los espacios de laboratorio y sobre todo por aplicar como el escenario también y aplicar lo aprendido y poder extenderlo en tu comunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias también a Carlos, a Andrés y a Sebas por el laboratorio de hoy. Espero que para, bueno, les cuento que los próximos laboratorios que realizaremos pues van a ser en campo. Se nos viene la planeación de los laboratorios presenciales con la comunidad, entonces les estaremos compartiendo nuestras sesiones, lo que se vaya a diseñar alrededor de estas nuevas experiencias. Y bueno, agradecerles también a todos por ver este video de manera también asincrónica. Entonces, bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho y seguimos conversando por WhatsApp. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable, igualmente. Hasta luego, Denise, que esté bien, muchas gracias. Gracias.